Buenas tardes, queridos hermanos. Misterios Príncipe de Paz os da la bienvenida a una nueva enseñanza del libro de Colosenses. Hoy vamos a meditar de los versículos del 16, del 2.16 al capítulo 3.4. El tema de la enseñanza es: aprendan a vivir en libertad. La palabra de Dios dice así: por tanto, nadie os juzgue en asuntos de comida o bebida o respecto a días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todos ellos es solo una sombra de lo porvenir. Pero la realidad pertenece a Cristo. Nadie os prive de vuestro privilegio, fingiendo humanidad, oculto a los ángeles, haciendo alarde de lo que han visto vanamente, hinchado por su mente carnal, y no aferrándose a la cabeza, de lo cual todo el cuerpo nutrido y unido de coyunturas y ligeros cree que el crecimiento lo da Dios. Siendo que nuestra mente con Cristo os separó de los principios elementales del mundo, porque como, si aún vives en el mundo, os sometéis a las ordenanzas, como, no uses, ni gustes, ni toques, tales son destinadas a parecer con el uso, que no son según los mandamientos de las doctrinas de los hombres. De hecho, semejantes prácticas tienen reputación de ser sabias, de una cierta religiosidad en la humillación y del duro trato del cuerpo, pero no ningún valor contra la sensualidad. Siendo pues que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ocupad la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando se manifieste Cristo vuestra vida, entonces también vosotros seréis manifestados en Él en gloria. La idea principal del capítulo 2.16 al capítulo 3.4 es la siguiente: el poder del Evangelio y del acuerdo de nuestra identidad de Cristo. Hemos sido liberados de las exigencias del desempeño religioso y somos libres de vivir para la gloria mediante la obediencia amorosa. Pablo escribió la carta a los Colosenses pensando en las cadenas, de las pesadas cadenas en sus muñecas, y ciertamente no era la primera vez que estaba en la cárcel y no sería la última, pero él sabía mejor que nadie que en los barrotes y grilletes en una cárcel terrenal no detendrían la libertad definitiva. También reconoció que la libertad cívica no siempre equivale a la auténtica libertad. Tal vez su comprensión de la verdadera libertad estuvo más influenciada por su experiencia en Macedonia, con Silas, Hechos 16 del 16 al 38. Mientras difundían el Evangelio, fueron acosados por una mujer que estaba esclavizada en todos los sentidos. Físicamente era esclava de sus manos que le explotaban por obtener beneficios económicos, y espiritualmente estaba poseída por un espíritu demoníaco que había apoderado de su vida. Por el poder de Cristo, Pablo la liberó instantáneamente de ambos. Como resultado, Pablo y Silas fueron azotados y encarcelados en las cárceles. Describen vivamente cómo fueron rigurosamente vigilados, arrojados en el área más segura de la cárcel. A sus pies fueron encadenados con grilletes, con todo y nada de este punto para impedir que sus corazones adoraran mientras expresaran su alabanza a Dios. En un terremoto sacudió la prisión. Las puertas se abrieron y sus ataduras se rompieron, mientras que otros pudieron huir y buscar lo que se suponían era la libertad. Pablo y Silas continuaron para actuar en libertad espiritual, que nunca la habían perdido. El apóstol aseguró al carcelero que no había escapado. El guardia respondió con una petición de una verdadera libertad en la salvación de Cristo. Tal vez por eso Pablo fue tan enfático en advertir a la iglesia de Colosas. Sabía que los peligros de los grilletes espirituales eran mucho más graves de las cadenas físicas, y los colosenses se entregaban arrastrados por un yugo de la esclavitud religiosa. Una iglesia había sido infiltrada por falsos maestros que estaban cautivando al pueblo de Dios con experiencias espirituales embellecidas y escandalosas, con falsas expectativas y rituales de piedad. Pero los colosenses ya poseían las llaves para abrir estos grilletes de inutilidad. Pablo les señaló en la primera parte de su carta, cuando confirmó la salvación de los colosenses en Cristo y celebró la supremacía del Salvador. Esta sección de su escrito expone las implicaciones de estas claves teológicas que el apóstol comenzó a predicar al pasaje anterior. La parte
indestructiva de la carta se abrió de su reto de seguir cambiando conforme a la obra terminada de Cristo y corresponde a la identidad de los colosenses. Ahora pasa a la mentalidad que resulta de las implicaciones prácticas de esta realidad establecida. La transición estaba marcada por el cambio de tiempo verbal con respecto a la sección anterior. Pasa de describir nuestra condición espiritual asegurada por la fe en la obra expiatoria de Cristo. En él ustedes fueron crucificados y sepultados y resucitados, capítulo 2, versículo 11 y 12. La significación redentora de estas realidades espirituales, por lo tanto, no permiten que nadie los condene, capítulo 2, versículo del 16 al 19, sino con Cristo ustedes ya han muerto, capítulo 2, del 20 al 23, y han resucitado con Cristo, capítulo 3, del 1 al 4. Las instrucciones de Pablo para los colaboradores que se basan en las verdades doctrinales que han asegurado su libertad en Cristo debido a su identidad en Él, han sido libertados de sus exigencias opresivas de los falsos maestros, capítulo 2 del 16 al 33, y son libres de vivir conforme a una esperanza de una eterna del Evangelio, capítulo 3 del 1 al 4. Del mismo modo debemos aprender a abrazar nuestra libertad en Cristo y evitar la trampa engañosa de la actuación piadosa, aunque no nos encontremos directamente con la herejía fragante de estos falsos maestros de nuestros contextos eclesiásticos, y podemos observar la influencia de los líderes contemporáneos que distorsionan las escrituras, engañan y enredan a las circunstancias sin discernimiento, de una red sin esperanza de culpa y un fracaso al promover el moralismo religioso. Como resultado, muchos creyentes se someten involuntariamente a una justicia basada en obras y viven esclavizados a reglas y regulaciones autoimpuestas según las expectativas asumidas. Al mismo tiempo, otros creyentes se elevan a la justicia propia, exhibiendo su estilo de vida legalista, revestido de una falsa humanidad que se presume a favor de Dios. Pero como enseña este pasaje, a través del poder del Evangelio, de acuerdo con nuestra identidad en Cristo, hemos sido liberados de todas las exigencias de desempeño religioso y somos libres para vivir a la gloria a través de la obediencia amorosa. Nuestra muerte en Cristo nos liberta de la ley, capítulo 2, versículos del 16 al 23. El concepto de la libertad, de la alegría, de la liberación de las verdades subyacentes de esta sección, en el pasaje anterior, las exhortaciones de Pablo a los colosenses para que crecieran en su fe, se cambió la advertencia de alejarse y cultivar la falsa enseñanza que había impregnado en la cultura e invadió la iglesia, versículo 8. En estos versículos describe los aspectos específicos de la herejía que podían tomar los rehenes de los colosenses y los confronta con las exhortaciones relacionadas. Que nadie os juzgue, versículo 16, que nadie os condene, versículo 18, y los cuestiona porque no se vieron en el mundo que se someten a sus preceptos, versículo 20. Cada una de estas advertencias se basa en la cláusula adicional del versículo 20. Si ustedes han muerto en Cristo, esta fase es central en el pasaje, proporciona la lente interpretativa para entender la premisa de cada exhortación y la relación entre sí. Pablo explicó cómo la obra terminada en Cristo y su correspondiente participación en su mente les liberta de las obligaciones relacionadas con la falsa enseñanza. Esta verdad teológica no solo proporciona la base de refutar el error doctrinal, los rituales religiosos se prolongaban, también elimina la necesidad de definir con la precisión y la energía de cosas y establece la verdad doctrinal contemporánea que tiene la relevancia para todos los creyentes. Este pasaje, Dios nos recuerda la libertad que poseemos en Cristo y nos libera del tentador engaño de las agotadoras exigencias por la justicia basada en obras. Somos libres de los grilletes de la reputación, versículos 16 y 18. Pablo reconoció gran parte de la adhesión del código de conducta estricto y prevenía la presión de las expectativas de otras personas. Sus dos amonestaciones libertadoras sobre el juicio y la condena por parte de los demás revelan la postura de los falsos maestros con la presión ejercida. Evidentemente, estos maestros se vanagloriaban de su adhesión de las leyes dietéticas religiosas, de las festividades, de las prácticas ascéticas, de la adoración de los ángeles, que hacían alarde de lo que han visto, versículo 16, 18, 21 al 23. Su arrogancia refleja el orgullo subyacente de un santurrón que lleva a Pablo a la
caracterizarnos como aquellos que están vanamente hinchados por su propia mente carnal, versículo 18. El comportamiento descendiente de los falsos maestros era opresivo y había la obligación de los colosenses a vivir con vergüenza, culpa y obligación. En consecuencia, Pablo ordena a los creyentes no permitir el juicio que nadie sobre ellos, versículo 16, ni la condena, versículo 18. Aunque los colosenses no podían evitar el juicio crítico y condenatorio de los demás, sí podían controlar la forma que correspondía con esta principal preocupación de Pablo. En ambos casos, Pablo demuestra como la base del reproche infundado contra el conflicto con una comprensión adecuada del versículo 17 y su relación con él de la cabeza, versículo 19. Para el apóstol, Cristo es el factor determinante por el cual deben medirse todas las doctrinas y de verse que se las advertencia inicial que los amonestó contra ser llamados cautivos por cualquier cosa no estaba en Cristo, versículo 8. Por lo tanto, los desafía a verse a sí mismo como base de la verdadera posición en Cristo. Si ustedes han muerto con Cristo, versículo 20, se refiere a una explicación anterior sobre la salvación y la situación actual del creyente. En los versículos 11 y 12 se extrae claramente las implicaciones pues de la relación condicional sí o pues, en otras palabras, como resultado de su aceptación en Cristo, no son controlados por Él, no necesitamos ser consumidos por la aprobación del hombre. Hoy en día los grilletes de las expectativas de otras personas reales o percibidas siguen esclavizando a muchos del pueblo de Dios, luchando por fabricar o mantener nuestra reputación en una cultura que está cautivada por las fachadas y los personajes, de lo que aún es más preocupante por la iglesia, que hemos creado una cultura, un clima de esperanza en el que la gente se somete a nuestros estándares autoimpuestos, a unas expectativas irreales de perfección. Como resultado, el pueblo de Dios a menudo finge una obediencia superficial para ocultar sus luchas, encubrir los pasados conforme con las costumbres impersas. Pero nuestra muerte en Cristo nos ha liberado de los grilletes de la reputación. Somos libres de la esclavitud de la religión, versículos del 16 al 19. Además, la disposición presuntuosa y asfixiante de los falsos maestros de los colosenses estaban siendo agaviados también por el peso de la esclavitud religiosa. En general, los falsos maestros promovían una visión de Dios que era una teología basada en un mérito y hincharía el desempeño humano. Esto se demostró principalmente en su malentendido y su mal uso de la ley, aunque hay una referencia directa a la ley mosaica en cuestiones de una dieta restringida, comida y bebida, los días religiosos, los días de fiesta, la luna nueva o el reposo. Estaban siendo sometidas ante las cabezas. Estos son ciertamente aspectos de la ley con implicaciones étnicas, con categorías que fueron puntos de contención en la iglesia primitiva. Hechos capítulo 15, Romanos capítulo 14, 1. Como señala Pablo, en estas costumbres y reglamentos se dieron como una sombra de las cosas que están por venir. El término sombra implica el propósito temporal y preparatorio de la ley, pero la frase constante y definitiva de Pablo, pero el cuerpo pertenece a Cristo, demuestra la supremacía de Jesús sobre la ley y el cumplimiento. La ley revelaba el carácter de Dios a través de los principios y el peso de Cristo era la plena expresión del carácter de la persona. En término transitorio, por lo tanto, el principal del pasaje Colosenses 2:16 se basa en las verdades anteriores como fundamentos de su explicación en la plenitud de Cristo, versículo 9, su máxima autoridad, versículo 10, su muerte sacrificial y sustitutiva, versículo del 11 al 14, su correspondiente victoria, versículo 15, siguen colectivamente como fortaleza inexpugnable de la libertad, debido a quién es Cristo y lo que ha hecho en las exigencias de la ley han sido satisfechas y estamos libres de las obligaciones y de la obediencia religiosa como esfuerzo para asegurar y mantener nuestro perdón y aceptación por parte de Dios. En consecuencia, Pablo amonesta a que nadie se constituya en juez de ustedes según la ley, versículo 16. Los elementos adicionales de la falsa enseñanza se describen y pertenecen a una categoría algo diferente y se distinguen por segunda declaración y emancipación.
No permitan que los condenen, versículo 18. Los dos términos que Pablo utiliza en sus exhortaciones, juzgar y condenar, describen algo más que una crítica de los falsos maestros. Si bien este término en particular es de condenar, podría incluir una connotación atlética de un árbitro que podría descalificarte. Parece basarse principalmente en el concepto del término inicial que Pablo es el juez, versículo 16, combinados en los dos términos. Describen un pronunciamiento autorizado del juicio de Dios de los falsos maestros que presumían y se presentaban a sí mismos. Además de intentar usurpar la autoridad de Dios, los falsos maestros utilizaban criterios idolátricos como base de su juicio y trataban de imponer sus prácticas a los colosenses. Pablo enumera varios aspectos de su herejía que son difíciles de definir específicamente para los lectores contemporáneos, pero cada uno de ellos revela claramente un espíritu de orgullo que eleva al individuo con una falta de humanidad, que se privan y denigran a sí mismos, deleitándose en las prácticas ascéticas que divisan y envenenan a los seres angélicos, rinden culto a los ángeles y fabrican y exageran experiencias espirituales y osan afirmar que han tenido visiones sobre tales cosas. Versículo 18. Al exaltar las últimas prácticas, los falsos maestros estaban en esta instancia inflando sus propios egos con emociones vacías para satisfacer sus deseos carnales en su mente carnal. Versículo 18. Irónicamente, como señala Pablo, la complacencia de su propia mente en realidad les desconecta de la verdad de la cabeza, que es Cristo, versículos 18 y 19. Como cabeza del cuerpo de la iglesia, solo Cristo es la fuente de la autoridad en la cual el cuerpo nutrido y unido. Capítulo 2, versículo 19. La falsa enseñanza estaba esencialmente decapitando al cuerpo de Cristo, separando su cabeza, vivificando y unificando y suministrando a cada miembro del conjunto colectivo el sustento espiritual para promover el crecimiento como Dios quiere, versículo 19. Cargar al pueblo de Dios con principios y prácticas religiosas que matan de hambre espiritualmente es un problema grave y también la iglesia contemporánea. Si bien los tipos de costumbres culturales se enfrentaron en los colosenses, pueden no ser comunes y podemos ser culpables de crear una cultura similar de un desempeño que distorsiona la visión saludable de la misericordia, de la gracia de Dios, cultiva un clima de juicio y aprisiona al pueblo de Dios en la esclavitud religiosa. Debemos tener cuidado de no crear versiones contemporáneas de estas prácticas, más bien debemos seguir guiando a la gente a Cristo, a la libertad de la esclavitud, a la religión que se encuentra en Él. Somos libres de las cadenas de las normas, versículos 20 al 23. Además, los grilletes de la reputación de la esclavitud a la religión de los colosenses estaban siendo obstaculizados por las cadenas provinciales de los reglamentos. Pablo ha descrito el comportamiento intimidatorio de los falsos maestros y su visión distorsionada de Dios y la cultura religiosa tóxica que habían establecido, versículos 16-19. En los versículos del 20 al 23 proporcionan las garantías teológicas y prácticas para rechazar tales enseñanzas y preparan para cambiar la perspectiva de los colosenses a un enfoque adecuado. Capítulo 3, versículos del 1 al 4. La cláusula condicional, si no Cristo, ustedes ya han muerto, del capítulo 2, versículo 20, sirve como culminación de una acusación contra los falsos maestros e invita a los lectores a considerar las implicaciones de la realidad teológica y espiritual de la salvación. En tono directo de estos versículos se percibe el cambio de las formas verbales desde los mandamientos de la tercera persona, que nadie os juzgue, versículo 16, que nadie os condene, versículo 18, hasta el discurso de la segunda persona y repite las súplicas de que el versículo 20. Pablo quiere que los colosenses comprendan que su muerte compartida con Cristo, la cabeza sobre todo poder y autoridad, versículo 10, quien triunfó sobre los gobernantes y la autoridad, versículo 15, y los rescató de los poderes espirituales en un mundo, versículo 20. Por eso los desafía para que, como si sirvieran en el mundo, se sometan a sus preceptos, versículo 20. Su conocimiento voluntario al mundo al sujetarse a los reglamentos incompatibles de la libertad en Cristo, la falsa enseñanza que esclaviza a los colosenses
incompatible con la salvación en Cristo en varias razones. En primer lugar, Pablo resume las reglas de los falsos maestros que no tienen esto. Las pruebas de esto: no te acerques a aquello. Explica que los mandatos de abstinencia que se centran en las cosas temporales y sustancias de valor, tales con las cosas destinadas a parecerse en el uso, versículo 22. En segundo lugar, sostiene que este reglamento proviene de una fuente inferior e importante. Estas reglas son simplemente enseñanzas humanas, versículo 22. Por último, Pablo señala que las normas y los reglamentos son útiles e ineficaces, puesto que corresponden a las falsas enseñanzas, la apariencia de la sabiduría, en una religión humana, en una humillación a sí mismo y en un trato severo al cuerpo, versículo 23. Tiene reputación de ser sabias, pero la última instancia de nada sirve frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa, en el versículo 23. En otras palabras, las normas, los reglamentos no tienen el poder y la capacidad de cambiar efectos del corazón y superar los deseos pecaminosos. Las palabras de Pablo en estos versículos parecen hacerse eco en la acusación de Jesús a los fariseos por enseñar como doctrinas mandatos humanos y abandonar el mandato de Dios para aferrarse a la tradición humana. Marcos 7, versículos de 7 al 9. En última instancia, Jesús se centra en el corazón, y Pablo compartía la misma preocupación por los colosenses. Y es posible parecer exteriormente cercano y limpio, mientras que interiormente el corazón permanece distante y sucio. Mateo 15, 8. Pero centrándose en el corazón no destaca la justicia y la obediencia, en cambio lo asegura. Es limpiado el interior de la copa con el exterior, se volverán verdaderamente limpios. Mateo 23, 25. Por lo tanto, vivir de acuerdo con nuestra muerte en Cristo nos permitirá cambiar fielmente y resistir la indulgencia de la carne, el cumplimiento forzado, especialmente en las tradiciones perfeccionistas y las prácticas religiosas. No solo se someterán a una versión religiosa de la misma esclavitud en la que Cristo murió para libertarnos, pero nuestra muerte en Cristo nos libera de la ley. Por la muerte hemos sido libertados de los grilletes de la reputación, de la esclavitud de la religión y las cadenas de sus reglamentos. Nuestra fe en Cristo nos eleva a una nueva vida. Capítulo 3, versículos del 1 al 4. Nuestra identidad en Cristo se reivindica mediante nuestra identidad en Él y nuestra participación espiritual en la obra redentora. Mientras Pablo acusa a los falsos maestros por sus reglas y prácticas religiosas, simultáneamente recordó que los creyentes en Colosas su libertad de estas enseñanzas esclavizantes. La afirmación condicional de estos versículos anteriores, si han muerto con Cristo, explica que mediante la muerte de Cristo poseía correspondientemente la libertad que absuelve las obligaciones legales. Versículo 2:20. Esta sección comienza con una declaración condicional paralela, puesto que ustedes han resucitado en Cristo. 3:1. Este establece la continuidad del pensamiento, basando en las advertencias negativas, en las exhortaciones positivas, en el segundo argumento de Pablo. Mientras que la muerte de Cristo nos lleva a la ley, nuestra fe en Cristo nos lleva a una vida nueva. Una vida redimida incluye ciertamente un componente de comportamiento de Pablo describe en un siguiente pasaje, pero comienza por un cambio espiritual que ocurre en el corazón, como explica una vida en Cristo que nos transforma una vez más fundamentalmente al reorientar nuestras actividades, modificar nuestra perspectiva y redimir nuestro propósito. Jesús reorienta a los afanes de la vida, capítulo 3, versículo 1. Mientras los falsos maestros se preocupan por el desempeño, la experiencia personal, Pablo describe nuestra identidad en voz pasiva, ya que han resucitado en Cristo, versículo 1, haciendo hincapié en la obra de Dios de nuestros esfuerzos. Esta diferencia fundamental es significativa porque establece el punto de partida posicional para nuestro crecimiento espiritual, y la frase inicial de estos versículos es una declaración de certeza que se basa en la realidad espiritual de la identidad de los creyentes de Cristo y no en vanos intentos de ganarnos su favor. En consecuencia, le desafía a considerar cómo debe determinar la dirección suya. Como resultado de nuestra vida nueva en Cristo, Pablo dirige a los colosenses con la instrucción: busquen las cosas de arriba donde está Cristo, versículo 1. Esta frase describe intencionalmente un cambio hacia arriba, alejándoles de la falsa enseñanza basada en las cosas mundanas y tradicionales humanas.
Dirigir sus afectos hacia el Señor como resultado también sustituye las elevadas pretensiones de los falsos maestros y tener visiones de adorar seres celestiales. Capítulo 2, versículo 18. El tiempo se reitera en la supremacía del honor últimos en Cristo como el que está sentado a la diestra de Dios. Capítulo 3, versículo 1. Es importante señalar que en la intención de Pablo es describir la experiencia mística con Cristo que sea paralela y compita con las afirmaciones de los falsos maestros. Su verdadera intención es desafiar a los colosenses a reorientar sus vidas hacia la realidad celestial, ya que es suya a través de la auténtica unión con Cristo. Buscad las cosas de arriba. Tiene connotación de orientar las pasiones y los afanes de nuestro corazón hacia nuestra morada eterna en la presencia de Cristo y su gloria. Esta frase contrasta con nuestra posible cautividad de las falsas ideologías y de las cosas de este mundo que reorientan los afectos de nuestro corazón hacia las cosas que poseen valor y sustancias eternas. En práctica, la reorientación de nuestras actividades comienza con la recuperación de todos los deseos de nuestro corazón. Al ser cultivados por Cristo a través de nuestra unión con Él, debemos tratar de filtrar nuestras prisiones a través de su trono de majestad para aliviar finalmente nuestra voluntad con la suya. Nuestras búsquedas, aquello de lo que nos dedicamos, deben medirse en valores del reino de Cristo, su propósito en el cumplimiento, su misión y su contribución y la construcción de su iglesia. Esto puede requerir que reevaluemos nuestras carreras y que reasignemos nuestros recursos. Puede implicar que reconstruyamos todo lo que gastamos nuestro tiempo, invirtamos nuestras relaciones en última instancia. Nuestra unión con Cristo debe aliviar nuestro afecto con Él y reorientar nuestras búsquedas. Jesús cambia la perspectiva de nuestra vida. Capítulo 3, versículo 2. Pablo continúa describiendo el impacto transformador de nuestra unión con Cristo al aplicar el concepto de nuestra búsqueda como una advertencia específica de nuestro pensamiento. Estos dos versículos ofrecen unas perspectivas paralelas, contemporáneas, para que son conceptos sinónimos. Busquen las cosas de arriba, 3.1. Describen la reorientación de los aspectos de nuestro corazón. Pongan en mira las cosas de arriba, versículo 2. Implica la reorientación de nuestra voluntad volitiva. La terminología en el versículo 2 ocupa la mente, describe una remodelación y un proceso de pensamiento en la perspectiva general de los creyentes basada en las realidades eternas de la salvación. El apóstol renunció claramente, en cambio holístico que aplica a nuestra redención, especialmente la importancia crucial de renovar nuestras mentes. Si los falsos maestros abogan por una experiencia emocional y mística, esta perspectiva racional y objetiva ciertamente contribuye a su doctrina. En contraste con su enfoque, los cristianos no deben determinar las verdades eternas de acuerdo a las cosas terrenales. Debemos interpretar el mundo que nos rodea de acuerdo a la realidad celestial por encima de nosotros, del versículo 2. Esto significa la importancia de volver a moldear la mente en el proceso de santificación. No es la situacional, ocupacional, es fundamental. Permitir que la obra redentora de Cristo modifique nuestra perspectiva es necesario que varias razones. Su principal importancia es que nos permita cumplir un gran mandamiento de amor. Amar a Dios con todo nuestro ser incluye nuestra mente, Mateo 22 del 37 y 38. También es esencial porque nos protege de la influencia del mundo, puesto que nuestra cultura intenta adaptar nuestra forma de pensar a su modelo a través de la renovación constante de nuestras mentes. Podemos experimentar la transformación de Dios en nuestras vidas, Romanos 12:2. Esta perspectiva renovada también protege nuestros corazones y nuestras mentes en la paz sobrenatural de Dios, habiendo que nos concentremos en las cosas de arriba. Además, nos acercamos al entorno, podemos renovar nuestra esperanza en medio de las aflicciones temporales y en última instancia a través de nuestra vida en Cristo poner nuestra mente en las cosas de arriba, configura nuestra posición y nos permite ser guiados por el Espíritu. Romanos 8, versículos 6 y 7. Jesús redefine nuestro propósito, versículos 3 y 4. Nuestra identidad en Cristo no solo reorienta nuestros propósitos y configura nuestra perspectiva. Pablo contribuye esta sección explicando cómo nuestra unión en Cristo redefine nuestro propósito. Resume dos premisas del pasaje establecido como base colectivas de la advertencia final, las dos cláusulas condicionales.
Las del 2.20 y las del 3.1 afirman ahora que son una sola declaración, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 3 del capítulo 3. Esta afirmación apunta hacia atrás, hacia adelante en el texto, porque establece esta máxima como base para los colosenses. Busquen y pongan su mente en las cosas de arriba, versículos 1 y 2. Por la declaración también sirve como garantía para la exhortación que continúa de Pablo. El flujo es secuencial desde el pasado establecido. Han muerto en el presente. Su vida está escondida. Al futuro también será manifiesta. Versículos 3 y 4. Ahora procede a explicar cómo las realidades presentes de estas verdades tienen la intención de restablecer la trayectoria de nuestras vidas hacia la eternidad. La descripción de la vida cotidiana del creyente en Cristo significa nuestra relación personal con Él, afirma la seguridad de nuestra salvación en Él y certifica nuestra gloriosa herencia en Él, en cuanto aún está por revelarse. Que nuestra vida está escondida en Él no solo nos sitúa en Cristo, sino también sitúa a Cristo con nosotros. Hemos muerto en Cristo. Por la fe seguimos viviendo gracias a la presencia permanente de Cristo y esperamos su pronto regreso. Gálatas 2.20. Pablo aclara que Cristo es nuestra vida y lo está escondiendo. Aparecerá y cuando Cristo se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él. Colosenses 3.4. En otras palabras, tanto nuestra vida escondida en Cristo como la vida residente en nuestro revelarán plenamente cuando Él vuelva en gloria. 1 de Juan 3.2. Del mismo modo, el ministerio de Cristo estaba oculto en las generaciones anteriores. Colosenses 1.26 muestra la identidad de Cristo y su regreso pendiente están ocultos hasta que venga en gloria. Capítulo 3, versículos 3 y 4. Está cumpliendo el futuro de nuestra identidad actual en Cristo. Debería defender nuestro propósito de múltiples maneras. Por ejemplo, la gloria del regreso de Cristo, que nos recuerda la naturaleza temporal de este mundo y el favor efímero de las posesiones y placeres. Por lo tanto, no debemos alejarnos de engañar a la vana búsqueda de riquezas, logros, estatus, gratificaciones terrenales. 1 de Juan 2.15-17. En Cristo somos ciudadanos del cielo y no debemos dejarnos de disuadir o disfrutar en los términos deseados de la carne o en los caminos de este mundo. Más bien, puesto que tenemos una herencia eterna, esta es la que nos espera. Debemos buscar las cosas de arriba y seguir en el reino de su justicia. Mateo 6.33. Además, la certeza del regreso de Cristo nos da la seguridad que nos permite vivir con una confianza en un mundo lleno de incertidumbre. Así podemos soportar las dificultades y preservar, fijando nuestra esperanza en la gracia y en la gloria que revivirá en la venida de Cristo. Colosenses 1.27. Esta esperanza es segura y constante, firme y segura, como un ancla en el alma, porque Cristo entró en un lugar santo por nosotros. Hebreos 6, del 12 al 29. Está sentado a la diestra del Padre. Colosenses 3.1. Por último, la inminencia del regreso de Cristo debe motivarnos a vivir con urgencia la venida de nuestro Salvador y nos da la esperanza, pero también anuncia el inminente juicio. Si bien en la promesa de justicia puede reconfortarnos como creyentes, también deberíamos abrigarnos, puesto que sella el destino de los incrédulos, puesto quienes serán separados de Dios por toda la eternidad. Por lo tanto, debemos vivir como embajadores de Cristo, apelando a los perdidos para que se reconcilien con Dios mediante el poder del Evangelio. Al anticipar la segunda venida de Cristo, podemos celebrar que nuestra vida en Él y regocijarnos en la gloria que compartiremos en su presencia. Pero si inminentemente su regreso no pertenece simplemente por mantener nuestros sueños en una utópica celestial que ignore el significado eterno de nuestras vidas terrenales. En cambio, debemos permitir que nuestra identidad en Cristo, en su regreso prometido, refleje nuestro propósito. Estas verdades deben ser inspiradas a vivir como ciudadanos del cielo, fortalecidos con esperanza y motivados a vivir con urgencia un evangelio. Pablo desafió a los colosenses a creer en su fe y les advirtió que no se dejen cautivar de las falsas enseñanzas. Al mismo tiempo les aborda los problemas específicos de la iglesia, de la comunidad, y también establece los principios interpolares de los creyentes que deberían apoyar y basarse en nuestra identidad en Cristo. Como creyentes de nuestra muerte en Cristo nos libera de una vida de inseguridad, desempeño, esclavitud bajo la ley.
nuestra vida en Él nos liberará para siempre como una obediencia amorosa y nos permite buscarle con una pasión renovada. Nuestra unión personal con Cristo es integral y nos asocia a todos los aspectos de su obra. Hemos muerto con Él, hemos sido sepultados con Él, hemos resucitado con Él. En tanto seremos manifestados con Él en su gloria. Versículo 3-4. Como personas que han sido unidas a Jesús por la fe, debemos dejar que toda nuestra vida se transforme y se identifique su visión, voluntad a través de nuestra vida en Él. Jesús pretende reorientar nuestros propósitos, remoldear nuestra perspectiva, definir nuestra finalidad. Si bien estas verdades definen nuestra identidad personal en Cristo, también tienen implicaciones corporativas. Dentro del cuerpo de Cristo debemos cultivar una comunidad espiritual, no encadenada al pueblo de Dios con una culpa innecesaria o una presión para ocultar la muerte de Cristo, que nos ha liberado de las reglas, de las normas, de la mentalidad religiosa que regeneran la cultura y da vergüenza. Al mismo tiempo, esto nos conduce a una cultura que no acepte o apruebe el comportamiento pecaminoso. En cambio, nosotros habitamos dentro de la comunidad de la fe. Debemos buscar colectivamente y poner nuestra mente en las cosas de arriba, que compartimos en común con los otros creyentes. Debemos vivir con una santa anticipación el regreso de Cristo mientras celebramos de nuestra vida en Él y nos definimos en la misión de vernos liberados de una esclavitud de pecado para heredar las promesas eternas del Rey Jesús. Gracias, queridos hermanos. Si el Señor lo permite, estaremos con ustedes en una nueva enseñanza. Bendiciones.